Jennifer Esparza Peñaranda, cursante de la maestría en Derecho Procesal Penal en la Universidad de los Andes. Estas charlas que vamos a impartir, mi persona, la abogada Fanny Collazos y Carla García, quienes integramos este grupo y seremos sus facilitadoras en esta charla. Estamos cursando pues la maestría y en el área de jurisdicción mundial, que es una de nuestras materias, que nos la da la ULA. Su facilitadora es la doctora Milagros García, y dentro de el pensum, y allí está establecido un tema que es la Corte Penal Internacional. De eso vamos a tratar, de eso va a tratarse esta charla, sobre los delitos que tipifica el Estatuto de Roma y donde está la Corte Penal Internacional facultada para juzgar dichos delitos, los delitos allí establecidos en el Estatuto de Roma. A continuación, la abogada Carla Gabriela García va a iniciar. Buenas tardes a todos los presentes. Reitero pues el agradecimiento por parte de la doctora Jennifer Esparza a todos los que están desde ese lado de la pantalla. Con respecto a la Corte Penal Internacional, es importante señalar que surge como una necesidad a nivel mundial de poder castigar, ¿sí?, a todas aquellas personas que han sido perpetradoras de delitos con una entidad internacional, ¿sí? Delitos como de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, ¿sí? La Corte Penal Internacional fue creada el 17 de julio de 1998, cuando 160 países a nivel mundial decidieron llevar a cabo la creación de esta corte, pero fue aprobada y entró en vigencia el 1 de julio del 2002 con la aprobación de 120 países. Esta Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya. Venezuela forma parte desde su inicio como integrante activa de esta Corte Penal Internacional. Es importante también señalar que esta Corte se encuentra totalmente arraigada o vinculada a la Organización de las Naciones Unidas, y es importante señalar que gracias a los aportes, a las gestiones de la ONU, fue que se llevó a cabo la creación de la Corte Penal Internacional, siendo esta última totalmente independiente a la ONU, pero que guarda, como lo dije anteriormente, una estrecha relación principalmente con la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Con respecto al financiamiento que lleva a cabo dicha corte, se basa en los aportes que voluntariamente da cada uno de los estados que son parte de las donaciones de corporaciones o de individuos que sencillamente aportan porque creen y confían fielmente en la independencia que tiene la Corte Penal Internacional. Esta corte se encuentra organizada por una presidencia, una secretaría, una fiscalía y por 3 salas. En cuanto a la presidencia, primeramente es de resaltar que está constituida por un presidente y por 2 vicepresidentes que básicamente se encargan de velar por el buen funcionamiento de la Corte y tienen independencia absoluta, a excepción de la Fiscalía, que aunque es un órgano que pertenece a la Corte, es totalmente independiente, ¿sí? Este segundo órgano con el cual están conformados también la Corte Penal Internacional, es totalmente independiente, como lo señalé. Es un órgano que se encarga de investigar de todas aquellas informaciones que han sido suministradas a nivel internacional en aquellos estados en donde se cometen delitos de lesa humanidad. Busca erradicar por completo la impunidad que existe en muchos estados a nivel internacional, porque muy bien lo establece el Estatuto de Roma, en donde se le da primacía a la justicia o a la jurisdicción de cada uno de esos estados para que castiguen a esas personas que han cometido delitos a nivel internacional, ¿sí?
Pero en aquellos casos donde muchos de nosotros conocemos, donde Venezuela tampoco está exenta de eso, en los cuales se cometen delitos de lesa humanidad y en las administraciones o en el Estado no hace nada referente a ello, entonces allí donde comienza a intervenir la Corte Penal Internacional. ¿Sí? Adicional, tenemos la Secretaría, que sencillamente cumple funciones netamente administrativas, aunque es un órgano totalmente importante en esta Corte Penal Internacional, porque conjuntamente con la Fiscalía tienen a su servicio una unidad totalmente especializada para la protección y seguridad a las víctimas y testigos de aquellos delitos que tienen o revisten un carácter penal, ¿sí? Básicamente se puede decir que la Corte Penal Internacional busca sancionar, castigar a todas aquellas personas que han sido perpetradoras, que han sido cómplices, que han sido o que han cooperado, ¿verdad?, en la realización de esos delitos que a nivel mundial le han ocasionado tanto daño a la humanidad. Es importante en este momento también diferenciar que a comparación del sistema interamericano de los derechos humanos, que sencillamente busca determinar cuál es la responsabilidad de los estados, esta Corte Penal Internacional busca es individualizar la responsabilidad que tiene o que ha desarrollado cada uno de esas personas que han sido o que están involucradas en delitos de lesa humanidad. Y es un ejemplo claro de que independientemente de que hayan sido esas decisiones o el actuar de esas personas haya sido porque un factor externo o porque una superioridad les haya encomendado la realización de que inicialmente realizaron una actividad y eso tuvo como consecuencia un delito de lesa humanidad, eso no lo exime de que tenga una responsabilidad. Entonces, básicamente eso es lo que significa o por qué fue creada la Corte Penal Internacional, que fue creada mediante el Estatuto de Roma, ¿sí? En Roma, por eso lleva su nombre, y cuál es la función o la finalidad que ésta tiene a nivel internacional. Ok, buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. ¿Me escuchan? Correctamente, Fanny. Ok, bueno. Para dar continuidad con el tema de la Corte Penal Internacional, ella, como pues toda legislación, como todo, se rige por una serie de principios. La Corte Penal Internacional se encuentra orientada por unos principios que encuentran su fundamento en el Estatuto de Roma. Uno de ellos es el principio de complementariedad. Como ya lo estaba explicando mi compañera, este principio consiste básicamente en darle primacía a las jurisdicciones nacionales para que sean esas las que efectivamente investiguen y juzguen a los responsables que cometen este tipo de delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional, delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, de agresión e inclusive los que dañan al medio ambiente, a excepción en los casos en que los estados no tengan la voluntad o no tengan la intención de administrar justicia. En estos casos, cuando no hay una intención, no hay una voluntad por parte del Estado de investigar y de enjuiciar estos delitos, es donde interviene la Corte Penal Internacional. Aunado a ello, cuando no se cuenta, el Estado no cuenta con las condiciones físicas en sus órganos de justicia por un colapso, en estos casos también interviene la Corte Penal Internacional. ¿Cuándo no interviene la Corte Penal Internacional? Cuando hay una investigación genuina por parte del Estado de personas o de presuntos responsables que cometan estos delitos. Que cuando se está realizando este enjuiciamiento se haya hecho en miras de las normas y principios del debido proceso reconocidos de manera internacional. O cuando sean delitos que no revisten esa gravedad o esa característica de los cuales conoce la Corte Penal Internacional. Entonces, como vemos, ese principio de complementariedad le da primacía a las jurisdicciones nacionales para que sean ellas las que investiguen y las que juzguen. Y en caso de que exista una falencia por parte de este Estado, es que la Corte Penal interviene.
Otro de los principios por los cuales se rige la Corte Penal Internacional es el principio de cosa juzgada, que se encuentra establecido en el artículo 20 del Estatuto de Roma. Consiste en que no podrá ser procesada alguna persona de la que se esté investigando cuando constituya conductas de crímenes que ya han sido condenados o absueltos por la Corte o por un tribunal, siempre y cuando se haya realizado de una manera imparcial, expedita y sin dilación. ¿Esto se debe a qué? A que no puede ser juzgada una persona 2 veces por los mismos hechos o por los mismos delitos, creando este principio de alguna u otra manera una seguridad jurídica en razón de, como ya lo dije anteriormente, no puede ser juzgada una persona 2 veces por los mismos hechos por los mismos delitos. Este principio pues trae su excepción de que se da en caso de que el enjuiciamiento no se haya hecho de manera imparcial, no se haya tenido en cuenta las normas del debido proceso, o cuando se haya querido sustraer al responsable de esa investigación, de su responsabilidad. Luego tenemos el principio de responsabilidad individual, ya que la Corte Penal Internacional juzga solamente a individuos, no juzga a estados, a naciones, sino solamente al individuo, es su responsabilidad. La conducta que desplegó ese individuo es lo que va a sancionar la Corte Penal Internacional. E inclusive, también como lo refería anteriormente, Carla, busca también la responsabilidad de aquellos individuos que de alguna u otra manera ayudaron, facilitaron, permitieron que la perpetración de estos delitos, que como sabemos son los delitos que conoce la Corte Penal Internacional tienen una característica, que es el hecho de que son imprescriptibles. Entonces, por la gravedad, por todo lo que conoce son competencias estos delitos, es que se juzga únicamente la responsabilidad de la persona, del individuo que perpetró dichos delitos. Y finalmente, pues tenemos el principio de audere adjudicare, que consiste, pues bueno, en que lo juzga o lo entrega para ser juzgado. Este principio, pues, constituye un pilar fundamental contra la lucha de la impunidad de los sujetos que cometen este tipo de delitos, que como ya los dije, pues son de una gravedad significativa. Es denominado por la doctrina como un mecanismo o una herramienta procesal idónea para forjar una red de cooperación penal, de manera de que los estados vinculantes se encuentran en la obligación y en el compromiso de juzgar de manera efectiva a los individuos que sean responsables de cometer este tipo de delitos y sean o juzgados debidamente por ese estado o que se los den a otro, o sea, como dice, o los juzgas o los entregas para que sean juzgados. Este principio pues tiene su aplicación deriva del hecho de la inactividad o de la incapacidad por parte de un Estado para investigar y para enjuiciar a esos sujetos. Todos estos principios tienen como fin único el hecho de buscar la verdad, el hecho de que se haga justicia, de que no queden impunes estos tipos de delitos y no queden estas personas sin ningún tipo de sanción, ya que son delitos que revisten de una gran magnitud sus consecuencias. Entonces estos principios pues tienen como fin único es buscar la verdad, investigar y que sean efectivamente sancionados. Eso es todo, gracias. Correcto. Bueno, habiendo ya entonces Fanny y Carla explicado los delitos para los cuales es competente la Corte, conocer la Corte, quisiera saber si hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna duda antes de yo iniciar con la explicación de cómo llega una denuncia a conocimiento de la Corte Penal Internacional y cómo se convierte en investigación y qué hace la Corte en el entendido de dar respuesta a quien interpone pues dicha denuncia. Quisiera saber si existe alguna pregunta hasta el momento, algo que quieran saber. Por aquí nos dice Angélica, que todo, vi una pregunta por aquí de Angélica, todo muy claro, excelente explicación. Gracias, Angélica. Juanerges Pedraza, quien también está conectado, quisiera saber si existe alguna pregunta. Veo por aquí al señor Buaner.
Juan Bautista, ninguno. Bueno, quiere decir que entienden a la perfección. Bien, la doctora Carla señalaba que por tipificación así del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional es competente para conocer las denuncias de los delitos como crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio. Pero ¿cuáles son esos delitos? Bueno, el artículo 6 del Estatuto de la Corte nos tipifica el genocidio y dice específicamente lo siguiente: a los efectos del presente estatuto se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados, y allí hago paréntesis o mejor negrita y entre comillas, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente. Es decir, que quien cometa un delito de genocidio debe tener esa intención, ¿verdad?, de destrucción total o parcial a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Es decir, que el genocidio se tipifica cuando existe una matanza a miembros de un grupo, que exista una lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de ese grupo, que exista sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción de ese grupo. Pero quiero señalar, o les decía, como para hacer énfasis, que en negrita y subrayado y entre comillas, es porque la intención es esa, ¿sí?, de destruir, de desaparecer a ese grupo, para que se tipifique como tal genocidio, ¿sí? No pueden ser hechos aislados, tienen que tener esa característica, pues. Si hablamos de los de lesa humanidad, bueno, dentro de los crímenes de lesa humanidad tenemos el asesinato, tenemos el exterminio, la esclavitud, la deportación, violación, tortura, persecución a un grupo o a una colectividad que tenga identidad propia. Sin embargo, en los crímenes de lesa humanidad podemos decir, como están tipificados en el artículo 6 del estatuto, que también hay algo en lo cual hago énfasis y repito, negrita, subrayado y entre comillas. Se entenderán entonces por crímenes de lesa humanidad a los efectos del presente estatuto cualquiera de los actos siguientes, los que yo acabo de mencionar: asesinato, exterminio, tortura, deportación, pero cuando se cometan con un ataque, que el ataque sea generalizado, ¿sí? Que el ataque sea generalizado, sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. Es decir, que quien lo haga, además de ser sistematizado y además de ser generalizado contra la población civil, tengan el conocimiento de lo que están haciendo. O sea, que no haya lugar a dudas. Usted no puede decir, no, bueno, es que yo no sabía lo que estaba haciendo, o que quieran camuflar las cosas y hacer parecer que no era un delito de lesa humanidad, ¿no? Es decir, ese conocimiento de causa implica que, bueno, planifican previamente, se organizan y que las condiciones de tiempo, modo y lugar me indican a mí que efectivamente es un delito de lesa humanidad. Además decía Fanny, explicando en los principios, que bueno, que aquí la Corte no va a castigar al Estado, va a castigar al individuo que cometió. No puede alegar una orden superior para decir que cometió el delito por eso, ¿no? Entonces, bueno, esos delitos, además de ser homicidios, pues tienen esa particularidad en el caso del homicidio, que tiene que ser cometidos con conocimiento de causa, que sea un ataque sistematizado y generalizado a la población civil. Igual, repito, en el genocidio tienen que ser perpetrados con esa intención real de querer desaparecer a ese grupo de personas, sea por condición racial, por religión, etc. Y en cuanto a los crímenes de guerra, pues igualmente, esa matanza debe ser intencional, y los crímenes de guerra están tipificados en el artículo 8 del estatuto. Ahora bien, se preguntarán ustedes, ¿cómo llega entonces una denuncia a la Corte Penal Internacional, al conocimiento de la Corte? Bueno, existen formas de que llegue esa denuncia allí. Una de ellas, puedo decirles, que es cuando un Estado que forma parte, ¿verdad?, de la Corte Penal Internacional, emite al fiscal una situación que le parezca que se está cometiendo, y que si esa situación se está cometiendo en su Estado, le parece, ya al Estado parte le parece que esto
se tipifica como un delito de lesa humanidad, como un crimen de guerra, y pues pone el mismo Estado en conocimiento, las autoridades, cualquier autoridad del Estado pone en conocimiento de la Corte Penal Internacional para que esas personas, esos individuos o esos funcionarios, como se llamen, sean investigados por la Corte. Pero también traigo a colación lo que decía Fanny, en el entendido que cuando un Estado no juzga, se hace el de la vista gorda y no presta atención a todo esto, pues bueno, además el Consejo de Seguridad, esto en el entendido de que, bueno, el Estado se dé cuenta y diga, bueno, voy a juzgar a los funcionarios o a los civiles que están cometiendo, porque no solo los funcionarios pueden caer en esto, que están cometiendo este tipo de delitos y no los puedo sancionar yo o no los quiero sancionar yo, vamos a pasarlos a que, bueno, los sancione la Corte Penal Internacional. Ahora bien, ¿qué pasa si esto no se da? Bueno, el Consejo de Seguridad, Carla nos nombraba que dentro de la estructura de la Corte existe el Consejo de Seguridad. También puede pasar que el Consejo de Seguridad tenga conocimiento de que en determinado país o en determinado estado que forma parte de la Corte Penal Internacional se están cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o de genocidio y pone en conocimiento entonces a la Corte Penal Internacional, es decir, al fiscal, le remiten al fiscal, bueno, que se está presentando esta situación para que el fiscal haga lo propio. Entonces tenemos ya dos formas en que puede llegar a conocimiento de la Corte. Primero, bueno, porque el Estado parte se lo hace saber al fiscal, ¿verdad? Que le parece que esa situación que se está cometiendo en ese Estado configura uno de los delitos tipificados en el estatuto. O bien porque el Consejo de Seguridad tiene también información, pone en conocimiento al fiscal y le dice, mira, en tal estado está pasando esto, esto y esto. Investigue, mire a ver qué hace, siga los pasos, los procedimientos. O, en todo caso, también el fiscal puede iniciar una investigación de oficio. En tal caso, estas denuncias deben formularse ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, repito, como se los he estado diciendo, quien las valora, el fiscal se sienta, lee el escrito, si fue por un escrito que llegó allí, valora este escrito a los fines de darle inicio a esa investigación. Ahora bien, ¿qué puede hacer entonces el fiscal después de que tiene en conocimiento, que han puesto en su conocimiento esta denuncia, que le han formulado la denuncia, sea porque la inició de oficio, sea porque el Estado parte se la formuló, o sea porque el Consejo de Seguridad o porque cualquier particular le dijo, mire señor fiscal, este es mi caso particular, yo vivo en tal sitio, y creo que me está avisando aquí la gente. Continuando entonces con lo que les estaba comentando, por estas tres formas, o más bien por estas cuatro formas, puede llegar a conocimiento de la Corte Penal Internacional una denuncia. Dijimos entonces que cuando un Estado parte lo hiciera o lo pusiera en conocimiento del fiscal de la Corte Penal Internacional, cuando el Consejo de Seguridad tuviese información y también se lo manifestara o le remitiera dicha información al fiscal, o cuando el fiscal de oficio puede hacerlo también. De igual forma, cualquier particular que viaje y ponga en conocimiento de la Corte Penal Internacional cualquier delito que considere que está tipificado en el Estatuto de Roma y que ha sido cometido o se está cometiendo o fue cometido en determinado estado y contra determinada persona, pues puede también de esta manera llegar a conocimiento del fiscal de la Corte Penal Internacional dichos delitos. Ahora bien, el fiscal hace una valoración, ¿sí? Si el fiscal puede iniciar, podría iniciar de oficio una investigación sobre la base de la información, ¿verdad?, que se le ha suministrado. En todo caso, ¿qué hace el fiscal? Bueno, el fiscal analiza la veracidad de esa información recibida y puede incluso recabar más información en los diferentes estados o en el estado donde se está cometiendo el presunto delito tipificado y sancionado por la Corte. E incluso puede solicitarle a la Organización de Naciones Unidas si tiene conocimiento de esos hechos que han puesto o que le han llegado allí al fiscal. Además, también puede solicitar la información a las organizaciones intergubernamentales y las no gubernamentales, es decir, ONGs que hagan vida en ese país o que estén presentes en el país donde se denuncia que se están cometiendo dichos delitos,
También, bueno, el fiscal puede buscar información, tiene amplias facultades para buscar o para recabar esa información o esos elementos materiales que lo lleven a él a hacerse una idea o hacerse una estructura de qué tan veraces son esos hechos que han traído a su conocimiento. Y pues bueno, él puede, considerando apropiado o no, recibir testimonios, incluso escritos, ¿verdad? Orales ahí en la sede de la corte, bien sea que le lleguen escritos o puede tomar testimonios orales. Si hay quien vaya hasta allá, hasta la sede de la corte y le diga, mire, señor fiscal, yo pongo en conocimiento estos hechos porque sucedieron tal día, y el fiscal puede recibir la persona y puede tomarle esos testimonios. Asimismo, entonces, si existe un fundamento, si recabada toda esta información y todos estos elementos materiales, todos estos testimonios, si existe un fundamento suficiente, si el fiscal así lo considera, para abrir una investigación como tal, acuérdense que apenas vamos en el paso de que, bueno, llegó la denuncia a los oídos del fiscal, sea porque el Estado parte lo puso de su conocimiento, sea porque el Consejo de Seguridad lo hizo, sea porque el fiscal lo inició de oficio o porque un particular trajo a conocimiento del fiscal eso, ¿sí? Hasta ahorita tenemos ese paso. Entonces, si el fiscal recabando toda esta información considera que existe un fundamento suficiente para abrir esa investigación ya formalmente, pues presenta entonces, y aquí recuerdo a Carla que dijo, bueno, la estructura de la corte existe una sala de cuestiones preliminares, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si el fiscal considera que se debe abrir esa investigación porque encontró un fundamento suficiente, va y le solicita, ¿verdad? Le hace una petición a la sala de cuestiones preliminares para que autorice aperturar esa investigación. Y pues incluso le muestra la documentación justificativa y le dice, mire, sala de cuestiones preliminares, señores que la conforman por esto y por esto, yo creo que esta denuncia que me formularon, yo hice estas otras investigaciones, analicé esto y por esto y por esto, yo creo que debe aperturarse una investigación. Pone en conocimiento entonces de la sala esto. Incluso las víctimas pueden presentar observaciones a la sala de cuestiones preliminares de conformidad pues, con el reglamento y todo el procedimiento de prueba que allí hay. Ahora bien, si tras haber examinado, ¿verdad?, esa petición y la documentación que justifique, ¿verdad?, si ya tras el fiscal haber presentado todas estas documentos a la sala de cuestiones preliminares que justifiquen la apertura de esa investigación, la sala de cuestiones preliminares considera que hay un fundamento suficiente para abrir esa investigación y que el asunto parece corresponder a la competencia de la Corte, pues autoriza el inicio, ¿sí? Autoriza al fiscal ese inicio de esa investigación sin perjuicio de que, bueno, hayan resoluciones que pueda adoptar posteriormente la Corte con respecto a la competencia, a la admisibilidad de la causa y sin perjuicio de que más adelante o en el íter, en el procedimiento, se verifiquen algo otras cosas, puede darle curso a la investigación. O sea, la sala puede decir hoy sí, pero si mañana consigue algo dentro del procedimiento que no se ajusta, pues bueno, emitirán otras resoluciones. Ahora bien, pues eso en el entendido de que la sala diga, mire, sí, señor fiscal, con esos elementos que usted nos está mostrando, puede iniciar la investigación. Dele curso a la investigación. Sin embargo, puede ocurrir que la sala de cuestiones preliminares se niegue a autorizar esa investigación, pero ¿qué pasa? Esto no obsta o no le impide en todo caso al fiscal de que él presente un informe, un ulterior informe u otra petición basada en unos nuevos hechos relacionados con esa misma situación. Puede ser que el fiscal hoy le dijo, mire, sala de cuestiones preliminares, me formularon esta denuncia, yo tengo esta información, y que la sala hoy le diga no. Pero si mañana el fiscal consigue otros elementos materiales o otras pruebas o hay otros testimonios, puede ulteriormente el fiscal presentarle otra petición a la sala y decirle, mire, surgieron nuevos elementos. Aquí estoy yo nuevamente. Voy a iniciar la investigación. ¿Puedo? Bueno, si después de un examen preliminar a que se refieren los párrafos 1 y 2 del artículo 15 del Estatuto de Roma, el fiscal llega a la conclusión de que la información presentada no constituye un fundamento suficiente para una investigación, informará a ello, pues se informa de que, bueno, si la denuncia la puso el Estado colombiano
porque consideraba que un grupo irregular cometió crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio. Y resulta que, bueno, formuló la denuncia, el fiscal recabó información, buscó elementos materiales, le manifestó a la sala de cuestiones preliminares y no se dio, aún recabó más elementos y tampoco fue posible que se iniciara esta investigación. Bueno, el fiscal entonces realiza un escrito motivado, pone en conocimiento de la persona que formuló esa denuncia, mire, la denuncia por esto y por esto no pudo convertirse en una investigación y llegó hasta allí. Ello no impedirá que el fiscal examine a la luz de los hechos o las pruebas nuevas otra información que reciba con relación a la misma situación. Y yo quería, aquí en el transcurso de que les iba comentando, yo no me sentí cómoda cuando les hablé sobre los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra están tipificados en el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y para hablarle un poco de ellos, voy a remitirme literalmente. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra, en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de una comisión a gran escala de tales crímenes. A los efectos del presente estatuto se entiende por crímenes de guerra infracciones graves de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1944. Como debe ser, por ejemplo, ¿qué tipifica ese convenio de Ginebra? Una de las tantas cosas. El trato para el caído en combate, ¿sí? Para el caído en combate. O la prisión, ¿verdad? O los prisioneros de guerra, ¿no? Saber cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del convenio de Ginebra pertinente. Y allí, dentro de esos crímenes de guerra, que está, aparte de ser, ¿verdad?, que se cometan como parte de un plan o política, ¿verdad?, que en todo caso eso sería la negrita y el subrayado, donde anteriormente le decía, bueno, sistemático y generalizado, o con la intencionalidad que le subrayaban los delitos anteriores de lesa humanidad y de genocidio, aquí le subrayo que deben ser parte de un plan, ¿verdad?, o una política como parte de una comisión a gran escala, ¿correcto? Entonces, dentro de esos crímenes, matar intencionalmente, someter a tortura, y pues entonces aquí donde cabe, y no quería, bueno, los grupos al margen de la ley en Colombia, por decirte de alguna manera, son a gran escala, son parte de un plan con fines políticos, y bueno. Quisiera saber si existe alguna duda. Bueno, recientemente tenemos que aquí en nuestro estado venezolano tuvimos la visita del excelentísimo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, porque bueno, ya por allí han pasado cosas y el tema pues está para aplicarlo a la actualidad, lo que recientemente vimos, muy seguramente todo por las noticias, porque bueno, se está iniciando una investigación, se inició ya una investigación y pues bueno, ya veremos qué resulta de todo esto. Conclusión, bueno, la Corte Penal Internacional tipifica unos delitos de genocidio, delitos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, cada uno con sus particularidades. ¿Cómo llega a conocimiento de la Corte Penal Internacional una denuncia? Bueno, las 4 cosas que mencionaba, porque el Estado parte le formule al fiscal esa denuncia, porque el Consejo de Seguridad lo haga, el fiscal de oficio o cualquier otra persona que tenga conocimiento de causa, y así se lo haga saber al fiscal de la Corte Penal Internacional. Esta denuncia luego, bueno, el fiscal tiene que recabar más información, etcétera. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Quisiera que Fanny Collazo, Fanny, ¿me escucha? Fanny. Sí, sí, lo escucho. Fanny, el principio, el último, adjudicar, quiero que quede como un poquito claro eso nuevamente, que de verdad es de gran relevancia. Bueno, como lo mencioné anteriormente, este es un principio que, pues bueno, consiste en la obligación de que el Estado o lo tiene que juzgar o lo tiene que entregar a alguno de los estados, ¿sí?, que sean vinculantes para que pueda ser juzgado.
Este principio, su aplicación deriva del hecho de que hay una incapacidad por parte de ese Estado de querer juzgar, de investigar a esas personas que se encuentran presuntamente involucradas en las comisiones de estos delitos. Pues básicamente ese es el principio de audere adjudicario. La doctrina lo ha mencionado y ha dicho que, pues bueno, que constituye un pilar fundamental de lucha contra la impunidad de estos delitos, que trata de formar como una red de cooperación penal, así se denomina, red de cooperación penal. Y es que le digo que lo trajera a colación para cerrar con esto. ¿Por qué? Bueno, porque ya veremos entonces, en el entendido de que aquí estamos pasando por esto, de que se está investigando, bueno, va a aplicar el Estado venezolano el principio, va a permitir entonces que si no realiza la investigación o no la realizó y ya está en conocimiento de la Corte, aunque no hay un veredicto final, pero bueno, se están realizando las investigaciones. Entonces, quería cerrar con el principio y que lo volviera a repetir, y a los participantes que muy amablemente nos escucharon el día de hoy se van con una visión mucho más amplia sobre los delitos que tipifica el Estatuto de la Corte y cómo se van con una visión generalizada de cómo llega al conocimiento de la Corte una denuncia. Vemos que no es fácil, no hay ningún formalismo, ni debe cumplir con unos parámetros estrictos, no, porque aquí estamos hablando de la preservación de los derechos humanos, ¿verdad? Y de que no puede haber impunidad, no existe ningún formalismo como para decir, bueno, se deben cumplir formalismo en el entendido de que, bueno, debe ser una demanda redactada, súper bien escrita, no. Entonces, quería que cerrara o que volviera a repetir el principio por eso, Fanny, porque veremos entonces en todo caso si se aplica o no se aplica en este caso el principio. Creería que los participantes han quedado satisfechos. Mil gracias por acompañarnos, por escucharnos. Gracias a Carla también. Y no sé si tienen otra acotación. Carla, Fanny. ¿Nos escuchan? Sí, ahora sí. Una pequeña falla, entonces se nos desconectó. Tranquilo. Pues que había referido porque no escuchamos así. Porque... No, que yo le decía que había, o sea, que yo quería o que le había pedido que volviera a hablar sobre el principio, aunque yo lo tenía claro, por el hecho de que como aquí estamos en eso, o sea, hay una investigación, el fiscal está haciendo una investigación aquí en particular de determinado funcionario, entonces quería que trajera a colación el principio de nuevo, por eso le pedí el favor que lo hiciera y la escuché, porque veremos entonces si se aplica o no se aplica el principio aquí en esto que está sucediendo, o en la investigación que hay en curso, ¿sí? Ok. Era por eso. ¿Qué otra acotación? Si no, creo que sería todo. Mil gracias. Sí, creo que Angélica hizo una pregunta. Vamos a revisar el chat. ¿Cuáles son los acontecimientos no conocerá la Corte Penal Internacional? ¿De cuáles acontecimientos entonces no conoce la Corte Penal Internacional? ¿Sí? Sí, me imagino que se refiere a qué tipos de delitos, ¿sí? Sí, bueno, seguramente. Ya decimos que pues la Corte conoce ciertos tipos de delitos, como ya lo hemos mencionado anteriormente cada una de nosotros, que son de lesa humanidad, de genocidio, crímenes de guerra, de agresión, e inclusive previas los delitos que pues dañan al medio ambiente. Son delitos que revistan estas características, y ya como nos lo explicó nuestra compañera. En los casos en que no interviene la Corte, pues son en aquellos delitos en los cuales no tienen esa gravedad, no tienen ese tipo de relevancia, que son competencia de la Corte Penal. No sé si alguna quisiera reforzar un poquito más lo que acabo de decir. Sí, Angélica. De hecho, por eso, porque fíjese, ¿qué pasa? En los crímenes de lesa humanidad vemos asesinato y vemos exterminio. Pudiese entonces, Angélica, estar confundida en el entendido de que, bueno, se comete un asesinato, yo estoy, por ejemplo, no sé, Angélica está, vamos a decir, aquí en San Cristóbal, hubo un asesinato, es necesidad entonces que la Corte Penal Internacional conozca de ese asesinato, cuando en la legislación venezolana, también está, en la legislación interna está tipificado el homicidio,
Entonces, de repente está Angélica confundida por allí. Por eso les hacía énfasis en que para que se califique, como está aquí en el estatuto, además que es ley para nosotros, cuando un Estado parte forma, o sea, o se acoge a esta Corte Penal Internacional y forma parte, valga la redundancia, por eso es un Estado parte, pues este Estatuto de Roma es ley para Venezuela. Este Estatuto de Roma que está aquí, no sé si me ven porque ya se hizo, este Estatuto de Roma pues es ley también interna, porque una vez forma el Estado venezolano parte de este estatuto, ya se hace ley, de eso por eso se aplica. Entonces, en el entendido de que vamos a decir el homicidio, no, bueno, el homicidio, ¿cómo? Aquí está tipificado como asesinato, pero es que yo les decía, el asesinato cometido como un ataque generalizado y sistemático, ¿sí? Contra la población civil y además con conocimiento. Entonces, no es un hecho aislado de un homicidio que ocurrió aquí ya, no, no, no. Es que tiene que ser generalizado, sistemático, contra la población civil y además con conocimiento de causa. No sé si por allí pues queda más claro con ese ejemplo. Ángel.